Sergio Facundo Pastor en la red. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Facundo, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. A ver, quiero recordar, seguramente me voy a olvidar de algo, pero en aquella sociedad que Sergio hizo con Jorge Maestro, a quien conocí porque trabajó aquí en el canal, Maestro Ibaiman, han hecho cosas exitosísimas y espectaculares. Zona de Riesgo, Los Machos, Archivo Negro, Amigobios, la banda del Golden Rocket, Montaña Rusa, Clave de Sol, y seguramente, Sergio, estoy siendo injusto en la enumeración porque debe haber muchas cosas más, ¿no? Sí, hay más, pero digamos, lo más importante es básicamente que seguimos trabajando juntos todavía. Qué bueno. Un saludo grande a Jorge, que hace mucho tiempo que no lo veo. ¿Qué está pasando, Sergio, con la cultura? ¿Por qué hay tanto enojo? Mira, en realidad hay dos aspectos por considerar acá. Uno es el aspecto específico de los temas culturales, donde hay una situación realmente de... ¿Lo perdí? A ver si lo recupero a Sergio Ibaiman para poder hablar un poquitito y entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? El vicepresidente de Argentores, cosas que me fui apuntando a lo largo del día. Entiendo que Argentores, y ahora se lo voy a preguntar a Sergio, no recibe fondos del Estado. Es una sociedad sin fines de lucro que está, entre otras cosas, creada por los propios autores. Yo mencionaba recién, entre otras cosas, evité de mencionar a Mesa de Noticias como una creación de Sergio. Era espectacular. Gente como La Gente, Gerente de Familia, como Pan Caliente. Mencioné Los Machos, Zona de Riesgo, Archivo Negro. Ha trabajado con Juan Carlos Mesa, marcó. Claro, con Pipo Pescador, sí. Nosotros y los medios. Bueno, innumerable cantidad de obras. Ahora, si lo recuperamos, me avisan y vuelvo a charlar con Sergio Ibaiman, vicepresidente de Argentores. Me vale, dale. Distabile te ofrece los mejores productos y calidad en cerámicas, porcelanatos, sanitarios y griferías. Distabile, Avenida Independencia 3750, Capital, Ruta 3, kilómetro 35, Virrey del Pino. Distabile, Casa Central, Avenida Juan Manuel de Rosas 8400, Isidro Casanova. Seguilos en Instagram, @di.stabile. Distabile te da más al mejor precio. Rondita de información hasta ver si podemos recuperar la comunicación con Ibaiman. 4 diputados de Rogelio Frigerio, había dicho el gobernador que acompañaban la ley. Bueno, hay comunicado de Hacemos Coalición Federal, que incluye a estos diputados. Atención, porque me parece que va a haber diferencias en la votación particular, incluso en los propios bloques. Hacemos Coalición Federal, 23 bloques de diputados, habíamos dicho, les da el quórum, si le van a dar el quórum estos 23 diputados. Dice, desde Hacemos Coalición Federal vamos a dar quórum y acompañar en general, pero plantearemos las disidencias en varios artículos. Bueno, es el título ya del comunicado. Ahí viene la discusión, el artículo por artículo. Esperame, un minutito, vale. En un rato me lo ampliás. Recuperé a Sergio Ibaiman. Sergio, lo estábamos escuchando a propósito de lo que yo le preguntaba. ¿Qué está pasando con la cultura y por qué tanto malestar, no? Bueno, te decía que hay un capítulo dedicado a cultura que tiene que ver con los entes descentralizados y con, Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional de Teatro, Instituto del Cine, Bibliotecas Populares. Por una parte, hay mucho descontento, en la manera en que se está tratando a esos organismos, sobre todo, y la manera en que se los está discriminando. Y por otro lado, hay un tema en el capítulo de justicia que tiene que ver con nosotros, con las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y de intérprete, que estamos sufriendo también, estamos bajo ataque, por utilizar un término bélico. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay dos artículos, originalmente el 350 y el 351, que determinan que las sociedades de gestión no van a poder continuar en la Argentina como han sido hasta ahora, históricamente, y que se autoriza, por ejemplo, la gestión individual de derechos tanto de autor como de intérprete, cosa que es absolutamente imposible en el mundo de hoy, un absurdo, porque ningún autor o intérprete puede seguir
con mínimo grado de éxito o probabilidad de éxito el destino de su obra o hacer un seguimiento en lo que es el universo del espectáculo en el mundo. Claro, ahora, pero Sergio, explíquemelo con un ejemplo. En el sentido, yo mencioné algunas de las obras de los guiones que usted ha hecho y las creaciones que usted tiene. Supongamos, me paro en algo que fue muy popular como, no sé, Mesa de Noticias. Supongamos que yo escribo y creo un programa como era Mesa de Noticias. Correcto. Mesa de Noticias es un espectáculo audiovisual, por lo tanto tiene salida de distintas maneras. Puede ser la televisión abierta, puede ser la televisión por suscripción, ya sea de cable o satelital, o puede ir a una plataforma. Sí. O sea, son todas formas de comunicación pública de la obra, ¿sí? Sí. Cualquiera, digamos, en simultaneidad en varios países a la vez, en varios lugares del mismo país. Entonces, ¿cómo hago yo, autor, para cobrar mi derecho de autor sobre esa obra? Cada vez que la obra se da. ¿Cómo hago yo físicamente de manera individual? Lo que plantea el DNU es que cada autor lo tiene que hacer en forma individual. Pero eso sería... No es el DNU, es la ley. Perdón, la ley. Está claro. Ómnibus, pero eso sería, tenés que montar una oficina dedicada a eso. Claro, tendría que tomarme un avión y entonces ir de lugar en lugar simultáneamente en el mismo día para ver cómo cobro en un lugar y en otro. Digamos, está probado que la gestión individual hoy en día para derechos de autor o de intérprete es imposible en el audiovisual, inclusive en el teatro. Claro. Yo tengo una obra de teatro y esa obra de teatro se da de manera simultánea en Lima, en Caracas, en la Ciudad de México y en Bruselas. Entonces, ¿cómo hago para cobrar? ¿Qué hago? ¿Vivo arriba de los aviones? ¿Cómo hago? Claro, pero quiero entender algo, Sergio. ¿Argentores recibe fondo del Estado? Argentores es absolutamente independiente, el Estado es una ONG. Pero entonces, ¿por qué modificar la regla del juego así? Es una excelente pregunta, Facundo, la que me estás haciendo, pero yo no la puedo contestar. ¿Por qué querer arreglar lo que no está roto? ¿Por qué querer modificar lo que funciona virtuosamente? ¿Por qué querer arreglar algo que nadie ha pedido que arreglen? Entre todas las sociedades de gestión estamos representando alrededor de 115.000 artistas, ya sean autores, compositores, músicos, actores, intérpretes, directores, 115.000 que no se han quejado, que no han planteado en los 50 años que lleva Argentores, por ejemplo, de representación exclusiva, no se han quejado, sino que al contrario agradecen la manera en que se gestionan sus derechos. Entonces yo te pregunto a vos, que vos sos periodista y estás, digamos, todo el día tratando de desentrañar la realidad, ¿cuál es la razón por la cual algo que funciona se modifica o se intenta modificar? No, es que es que es muy difícil. Yo no lo entiendo. Yo planteaba recién en el comentario editorial que a veces los espacios políticos plantean esta lógica de amigo-enemigo porque necesitan constituir una identidad política, lo cual yo no estoy de acuerdo, me parece grave, lo he marcado en su momento con el kirchnerismo, pero no entiendo si acá hay un enojo, cualquier respuesta me conduce a lugares no muy agradables y que tampoco tengo muy claro. Entonces no entiendo por qué. Hablando de enemigos políticos, Argentores tiene 114 años, o sea, se fundó en 1910, en la época del presidente Figueroa Alcorta, de manera tal que tiene un origen que de algún modo está reivindicado por este gobierno actual, por el oficialismo, ¿no? Esa época de esa Argentina maravillosa. Desde 1910 Argentores existe, va a cumplir 114 años este año. Sergio, es absolutamente transversal, representa a los autores de cine, radio, teatro, televisión y a internet, nuevas plataformas, que pertenecen a todos los partidos políticos, es de una transversalidad absoluta. Aquí hay kirchneristas, mileístas, radicales, socialistas, porque somos todos los que integramos el rubro autoral, de modo tal que ¿cuál es el enemigo? ¿Dónde estaría el enemigo en todo caso? Sí, Sergio. O sea, que los enemigos son todos. Es una pregunta que no tiene respuesta, realmente. Claro, en este sentido, Rosario Ayerdi te saluda, te pregunto si hay algún tipo de diálogo con el gobierno o crees directamente que quizás el enemigo es la cultura, porque fueron contra varios capítulos en la ley Ómnibus, y si ¿qué pensás de cuando Milei, el propio presidente, ataca a actores, a artistas, justamente por opinar que no les gusta esta ley? Yo creo que atacar a cualquiera que piensa diferente
sea uno presidente, sea el otro artista, sea uno boxeador o el otro barrendero, me parece que es un error y me parece que no está bien. O sea, yo creo en el disenso, creo en la discusión democrática, creo en la exposición de ideas, creo en el diálogo, creo en la democracia. Y por lo tanto cualquier manifestación que conspire contra eso no me parece bueno para los argentinos. Yo creo que en el caso particular de atacar a los artistas, la cultura, más allá de que es una unidad económica que genera muchísimo dinero y bienestar y que es una de las pocas industrias sin chimenea que es capaz de traer divisas al país de manera efectiva, significa la circulación de contenidos culturales en el mundo y el mercado de industrias culturales, que es un mercado enorme. Más allá de eso, creo que la cultura lo que hace es dar identidad, ayudar a pensar, construir opinión, construir pensamiento, y a veces hay algunos que no quieren eso. No sé, eso es una pregunta que yo no puedo responder. Yo puedo responder desde el lugar de los creadores. Ahí quizás, Sergio, hay algo que se confunde, que por ahí se interpreta como algo impositivo. El derecho a autor no es un impuesto. No. Impuestos solamente pueden cobrar, digamos, los estados. El Estado nacional, el Estado provincial o los estados municipales pueden cobrar impuestos. Nosotros recaudamos derechos. El derecho de autor, la primera sociedad de derechos de autor se creó en Francia en 1777, antes de la Revolución Francesa. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho de autor está en todo el mundo. Claro. O sea, no está en la Argentina. Derecho de autor es el derecho que recaudan los creadores por una obra que les pertenece y que otro usa y se beneficia. Así básicamente, no es un impuesto, es un derecho. Esto que quede muy claro. Los impuestos solamente los pueden cobrar los estados. Nosotros somos una ONG, es decir, una asociación civil sin fines de lucro, que no participa del presupuesto nacional, que no integra el déficit, y que por lo tanto no recibe ningún aporte del gobierno. Al contrario, nosotros le damos al Estado el dinero que recaudamos en concepto de impuestos, porque somos agentes de retención impositiva, o el dinero que recaudamos por el derecho público, o sea, el derecho de las obras que han caído en dominio público y que sepan que van a alimentar el Fondo Nacional de las Artes. De modo que es exactamente al revés. Nosotros administramos una propiedad privada, que es el derecho de autor, y hacemos acuerdos entre privados. O sea, nosotros tenemos relación con los usuarios, que son las empresas de televisión, las empresas de teatro, las plataformas de audiovisuales. Esos son los usuarios de nuestras obras, los que se benefician con el uso de nuestras obras, y a ellos les cobramos nuestro derecho. De modo que el Estado no interviene en absoluto, salvo en que nos controla. O sea, como somos una asociación civil, recibimos los controles, o sea, sufrimos los controles. No lo sufrimos en términos de sufrimiento, digo, estamos bajo el control de la Inspección General de Justicia, porque ahí presentamos nuestros balances anualmente, ahí presentamos nuestros estatutos, ahí presentamos nuestra renovación de autoridades en las asambleas. Ellos los controlan, y en el caso particular de Argentores, que es la sociedad a la cual yo pertenezco, como somos una mutual, también somos controlados por el INAE. Claro. Entonces, todo lo que hacemos es absolutamente transparente, es cristalino, son balances públicos, son balances aprobados primero por nuestras auditorías propias, después por los socios con el en control y después con el control, está clarísimo. Por eso yo tengo más interrogante que certeza de este tema, no logro entenderlo y por eso queríamos, Sergio, tenerle unos minutitos. Sigo teniendo muchas preguntas y sigo creyendo que es un error incluso político ir contra sectores de la cultura sin una explicación muy, muy en concreto. Sergio, abrazo grande y gracias por estos minutos. A vos, Facundo, gracias, y esperemos que los legisladores, que hasta ahora lo han demostrado en las entrevistas personales, esperemos que a la hora de votar en el recinto sepan que están destruyendo una mutual que tiene más de 10.000 beneficiarios que no reciben dinero del Estado y que gracias a las sociedades de gestión viven dignamente. Por favor, que tengan en cuenta eso. Sergio, un abrazo grande, gracias. Chao, hasta luego. Quien hablaba era Sergio Baiman, seguramente